El concepto totalitarismo sirve para caracterizar a ciertas ideologías, regímenes y movimientos políticos que buscan homologar todos los niveles de la vida pública y privada de la sociedad, negando toda discrepancia, oposición y cuestionamiento hacia sus principios ideológicos. En los casos más extremos, el totalitarismo puede llegar a justificar el exterminio y la erradicación del disidente, del diferente, del que piensa distinto o del que cuestione sus ideas. En este sentido, sería un error pensar que el totalitarismo es una característica exclusiva de la derecha y la extrema derecha, entre comillas. Las ideas totalitarias y autoritarias tienen un fin: controlar los pensamientos, las ideas y las actividades de las personas mediante una serie de mecanismos formales e informales, legales, sociales, simbólicos y morales, entre otros, diciéndoles a las personas qué está bien hacer, decir y pensar y qué está mal hacer, decir o pensar, premiando a quienes se alinean con sus políticas y directrices y castigando y exhibiendo a quienes disienten. Las ideologías totalitarias se apoyan fundamentalmente en la propaganda, es decir, en una manera de transmitir información cuyo objetivo es influir en una sociedad en torno a algún tema o postura, generalmente presentando solo un aspecto de un argumento. La propaganda tiende a difundirse y repetirse en muchos medios masivos de comunicación para obtener con ello el resultado esperado en la opinión pública. La propaganda no es sino la difusión y repetición de información parcial y sesgada para influir a un público. Por ello es común que muestre selectivamente hechos y omita otros para llegar así a una conclusión o a un mensaje controlado. Esto porque busca generar en el público una respuesta emocional, más que racional, en torno al tema o información presentada. El fin es que la sociedad cambie de opinión y actitud respecto a temas políticos, religiosos, comerciales, económicos, de género, jurídicos y demás. Por ello, la propaganda es un arma muy socorrida por las ideologías totalitarias. No es aleatorio el que, por todo esto, las ideologías, para hacer eficiente el uso propagandístico de sus ideas, recurran a estudios de mercadología o psicología de las masas. Parecería cosa del pasado el que en pleno siglo XXI sigamos hablando de la propaganda de las ideologías totalitarias. Pero es así, pues la realidad es que la posmodernidad, inundada de posverdades, ha sido especialmente permeable a la influencia negativa de este tipo de ideologías y su propaganda, gracias, paradójicamente, a Internet. Por eso es que no nos parece trivial traer al presente a la figura de uno de los más grandes ideólogos y propagandistas modernos de la historia. Nos referimos a Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, de 1933 a 1945. Podríamos decir que gran parte del trabajo y labor de Goebbels como ministro de propaganda se puede resumir en sus famosos 11 principios. Veamos cada uno de ellos. 1. Principio de simplificación y del enemigo único, que consiste en adoptar una idea única, un único símbolo y en individualizar al adversario en un único enemigo. 2. Principio del método de contagio. Se trata de homologar a distintos adversarios dentro de una sola categoría o individuo. Los adversarios se entienden así como una suma individualizada. 3. Principio de la transposición, que consiste en que el adversario sea quien cargue
con los errores y defectos propios, respondiendo con el ataque. Este principio se puede resumir en la siguiente máxima: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan a la gente. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Se trata de convertir toda anécdota, por muy pequeña que sea, en el ejemplo de una amenaza mayor. 5. Principio de la vulgarización, que propone que toda propaganda debe ser popular y debe adaptarse al menos inteligente del o de los grupos a los que va dirigida. Entre más grande sea la masa a la que se quiere convencer, más pequeño debe ser el esfuerzo mental a realizar, puesto que la capacidad de recepción de las masas es muy limitada. Tienen una pobre comprensión y una gran facilidad para olvidar. 6. Principio de orquestación, el cual afirma que la propaganda debe limitarse a un número muy pequeño de ideas y debe repetirse sin cesar, presentarlas una y otra vez desde distintos puntos de vista, pero siempre llegando al mismo concepto y conclusiones, sin dudas ni fisuras. De este principio viene la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación, que postula el que se debe emitir constantemente nueva información y argumentos, a tal ritmo que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa, y con ello se impide que los adversarios respondan a todas las acusaciones que se les imputan. 8. Principio de la verosimilitud, que propone construir argumentos a partir de distintas fuentes, sondeos e informaciones fragmentarias. 9. Principio de la silenciación, que busca silenciar a aquellos temas sobre los que no se tienen argumentos y al mismo tiempo disimular las noticias que favorecen al oponente, gracias a la ayuda de los medios de comunicación que son afines. 10. Principio de la transfusión, el cual nos dice que la propaganda debe operar a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales, con el fin de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Y 11. Principio de la unanimidad, que consiste en llegar a convencer a mucha gente de que piensan como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Como te podrás dar cuenta, Goebbels sabía muy bien lo que hacía, tanto así que ahora se entiende cómo es que muchas ideologías en el poder o que aspiran a él se valen de estos principios como columna vertebral de su aparato propagandístico de difusión ideológica. Curiosamente, muchas de ellas niegan fehacientemente ser ideologías, mientras, al mismo tiempo, no dudan en aplicar estos 11 principios a quienes disienten y las cuestionan. A partir de lo expuesto, ¿te vienen a la mente algunas de estas ideologías contemporáneas? No olvides darnos tu lista en la caja de comentarios. Saludos y hasta el próximo video.